Jaén. Tan solo un cambio con respecto a la última jornada. Se cae del equipo Ferrer, que es baja hoy por acumulación de amonestaciones, y entra en el mismo Nadal. Recordemos, el Barcelona no ha podido contar para este partido ni con Juan Carlos, ni con Pablo, ni con Witschke, todos ellos lesionados. El árbitro del partido va a ser el andaluz Antonio Jesús López Nieto, que va a ser auxiliado en las bandas por los señores Iglesia Casas y Codina Escobar. El partido está a punto de comenzar. Expectación por todo lo alto para presenciar el encuentro. El Barcelona va a ser el equipo encargado de poner la pelota en juego, y en este momento acaba de comenzar el partido en el Luis Casanova. Nadal retrasó la pelota para Goicoechea. Johan Cruyff ha colocado a Goicoechea y a Eusebio flanqueando a Ronald Koeman con el apoyo de Guardiola para ejercer en labores defensivas, aunque evidentemente ninguno de ellos va a quedar exento de las ofensivas. El remate y el primer tanto del partido, Miguel Ángel Nadal, que se quedó completamente solo delante del guardameta José Manuel Sempere. Miguel Ángel Nadal, al minuto 2 de partido, acaba de conseguir el primer tanto del encuentro. Un auténtico jarro de agua fría para el Valencia. Apenas había comenzado el partido cuando Nadal se quedó completamente solo. Vemos la jugada repetida, la pared entre Nadal y José Mari Vaquero. Un inexplicable espacio vacío en el que se coló Nadal, y la pelota se alojó en las mallas de la portería valencianista. Vean con qué facilidad entra Nadal sin ningún oponente, y el balón se convierte en el primer tanto del partido. Una vez más la pared entre Vaquero y Nadal, y el jugador mallorquín, con todas las ventajas, consigue batir en el minuto 2 de partido a Sempere, poniendo ventaja a favor del Fútbol Club Barcelona. El partido ahora está mucho más nivelado. El Valencia está llegando con mayor facilidad hasta la portería de Zubizarreta. Le envía el segundo palo y el remate que se va a perder finalmente fuera. Llegaban dos hombres para rematar, Carlos Arroyo, y finalmente el balón se perdió a córner. Vemos la jugada repetida, el centro de Álvaro, y llegó a tocar Eusebio, enviando el balón por la línea de fondo. Ha sacado bien la defensa, era el cuarto saque de esquina a favor del Valencia. No ha sacado ninguno todavía el Barcelona. Arroyo dentro del área, caído, y el árbitro indica penalti. El árbitro indica penalti. Minuto 36 de la primera parte, caída de Carlos Arroyo dentro del área, y López Nieto, a instancias de su juez de línea, al que miró rápidamente, indica penalti. Ha habido contacto clarísimo. Vamos a verlo. Ha habido una patada efectivamente de Goicoechea. Arroyo le quita durante un instante. Arroyo le quita durante un instante el balón a Goicoechea, y este le golpea en su pierna. Un penalti innecesario, pero evidentemente penalti a favor del Valencia. Vamos a ver quién es el hombre que lanza. Pénez. Va a ser Pénez. El habitual lanzador por parte del Valencia. Ha marcado 5 goles de penalti de los 13 que suman este campeonato de liga el búlgaro. Y el Valencia ante la oportunidad de igualar el partido. Penalti de Goicoechea sobre Arroyo. Va a lanzar Lugo Pénez. Minuto 37. Pénez y gol del Valencia. Gol del Valencia, que empata el partido cuando quedan 8 minutos para llegar al descanso. Lugo Pénez de penalti sitúa el empate a 1 en el marcador del estadio Luis Casanova, enjugando la ventaja que había conseguido el Barcelona con el gol de Nadal a los 2 minutos de juego. El 14º tanto de Lugo Pénez en este campeonato de liga, sexto de penalti que consigue, y Gus Hiddink, que va a poder retirarse al vestuario mucho más tranquilo de lo que podía estarlo hacía tan solo unos instantes. Vemos la repetición del lanzamiento con la zurda Pénez, engañando completamente a Zubizarreta, que no intuyó en ningún momento la trayectoria del balón. Final de la primera parte, final de los primeros 45 minutos. El marcador: Valencia 1, marcó Pénez de penalti a los 37 minutos, Barcelona 1,
Marcó Nadal, que adelantaba en ese momento a su equipo. Punto y seguido pues desde el estadio Luis Casanova del Valencia. Llega Arroyo también para apoyar y recupera el conjunto valencianista. Velo de Vichy. Mandando la pelota para Fernando, para Pérez. Pérez escorado ahora en la parte derecha, está pidiéndole la pelota a Álvaro. Pérez que mete la pelota para Fernando. Gol del Valencia. Gol del Valencia. Fernando acaba de conseguir el 2-1 cuando se cumple el minuto 3 de la segunda mitad. El envío de Lugo Pérez para el capitán Fernando. Y con una innegable clase, tal y como le llega la pelota al capitán del Valencia, consigue darle la vuelta al partido. El Valencia acaba de darle la vuelta al marcador. Vemos la repetición de la jugada. Pérez, que balón le mete a Fernando y levanta la pelota por encima de Zubizarreta, consiguiendo el 2-1. Posición correctísima de Fernando, que llega desde atrás, que se anticipa a Koeman y que eleva la pelota por encima de Zubizarreta. Lo vemos una vez más, Fernando consiguiendo el segundo tanto de su equipo. Fernando, que consigue su octavo gol en este campeonato de liga, y el Barcelona, que ahora se ve obligado a buscar definitivamente la portería de Sempere, de Giner, sobre Stoichkov, y ese es el palco presidencial con Arturo Tuzón, el presidente del Valencia, y Nicolau Cassaus, el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona. El equipo que domina tanto el centro del campo como las ocasiones de gol. Balón para Camarasa, jugando ya por la banda derecha el Valencia. Fernando tocaba la pelota, qué bonito el toque por esa banda, el centro, lo sacaba la defensa, queda la pelota en la frontal para Álvaro, por la izquierda va a entrar Fernando Giner. Giner, que va a buscar de envío al segundo palo y no va a poder llegar Quique, que persiguió hasta la línea de fondo. Ahí tiene a Fernando Giner, el autor del centro desde la parte izquierda del área. Barcelona por la banda. Eusebio. Amor tocando la pelota para Laudrup. Para Txiki Begiristain. Peligro. Txiki Begiristain, que se revuelve. Y gol del Barcelona. Gol del Barcelona. Txiki Begiristain acaba de conseguir el empate a 2 en el marcador. Recibió un perfecto servicio. Controló muy bien Begiristain. Golpeó para conseguir el empate a 2. Qué poco ha durado la ventaja del Valencia, tan solo 5 minutos, porque en el minuto 8 el Barcelona ha conseguido el empate a 2. Vemos una vez más el envío en profundidad para Begiristain y el remate perfecto de Txiki Begiristain, que consigue el empate a 2 batiendo a Sempere. Lo vemos repetido una vez más. Magistral el servicio en profundidad desde muy lejos. Me da la impresión de que Laudrup fue el hombre que le sirvió el balón, y finalmente Begiristain consiguió encuentro. Este año ha dirigido ya algunos partidos comprometidos, sin ir más lejos el último, Real Madrid Deportivo de La Coruña en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 2-1. Y en la apertura de la Liga, el Barcelona-Real Madrid, con la victoria del Barcelona por 2-1. A Valencia lo dirigió aquí en el Luis Casanova contra el Albacete. Ganó entonces el Valencia por 2-0. Como zaguero con proyección ofensiva siempre. Laudrup. Metiendo para Stoichkov. Stoichkov con el balón. Mete la pelota para Guillermo Amor. Amor ha tocado de cabeza, sin embargo, posteriormente Mikel Laudrup, y acaba de conseguir dar ventaja al Fútbol Club Barcelona. Minuto 19 de la segunda parte. Esa jugada acabó con el remate de cabeza de Laudrup, que pone nuevamente en ventaja al Barcelona. ¿Qué partido estamos presenciando? Empezó ganando el Barcelona, le dio la vuelta al partido el Valencia, y a su vez el Barça ha conseguido nuevamente ponerse por delante en el marcador. Vemos el pase de Stoichkov, llega Guillermo Amor perseguido por Leonardo, y el rechace lo aprovecha Laudrup para meter la cabeza y conseguir el tercer tanto de su equipo. Vemos nuevamente la jugada. Y Laudrup, que remata de cabeza en el último momento, tocando lo justo para conseguir el tercer tanto de su equipo. Ahora nuevamente el Valencia, el que está obligado a luchar contra el marcador. Laudrup consiguiendo el remate de cabeza, y la reacción del banquillo del Barcelona
con Johan Cruyff y Carlos Resac. Alcanzó en su día en el Estrella Roja, pero evidentemente lo está haciendo bastante mejor que al comienzo de la temporada, en el que llegó incluso a ser suplente durante algunas jornadas porque Gus Hiddink no estaba nada satisfecho con su juego. Un delantero más, como es Sánchez, y Álvaro el encargado de lanzar. Álvaro que quiere sorprender y ¡qué gol! ¡Qué gol acaba de marcar el Valencia! ¡Qué picardía le ha echado Álvaro Cervera a la jugada! Y acaba de conseguir el empate a 3. Minuto 30 de esta segunda parte, Álvaro sorprendiendo a todos. Pero lo que es más importante, a Zubizarreta acaba de conseguir el empate a 3. Zubizarreta, como casi todos, estábamos convencidos de que Álvaro iba a buscar el centro, pero no, buscó el envío directo y Zubizarreta no reaccionó a tiempo. Lo hemos repetido, cuando se quiso dar cuenta Zubizarreta, el balón ya era prácticamente imparable. El golpe franco era directo, no había levantado la mano en absoluto el colegiado López Nieto, y lo ven en ese plano. Y Zubizarreta, que no puede llegar al balón, empate a 3 en el marcador. Qué gran partido el que nos están deparando Valencia y Barcelona. Y el gesto tanto de Tomás como de Hiddink de alegría en el banquillo del Valencia. Toca Leonardo. Insiste ahora el Valencia. Es precisamente Álvaro el autor del tanto que ha conseguido hoy su exhausto. 3 minutos para el final del partido. Begiristain. Laudrup. Begiristain dentro del área, tocado. El rechace y el balón que se pierde por la línea de fondo a córner. Una jugada de rebotes que le pudo haber costado un disgusto al Valencia. Y cómo está tomando una y otra vez la responsabilidad a la hora de buscar el juego de ataque Laudrup. Ahí le vemos una vez más metiendo ese balón por entre las piernas de Fernando. Es un jugador de una categoría realmente impresionante, el danés. Sacó rápidamente el Barcelona. El remate y el cuarto gol para el conjunto barcelonista. Vaquero, el hombre que se anticipó a Sempere. Protesta el guardameta del Valencia, que ve la cartulina amarilla. José Mari Vaquero, autor del cuarto tanto del Barcelona. Se anticipó al guardameta del Valencia en este saque de esquina, el primero además que ha sacado el Barcelona en todo el partido. José Mari Vaquero, autor del cuarto tanto del Barcelona. 43 minutos de la segunda parte. Vaquero acaba de conseguir el 3-4. Lo hemos repetido, cómo se anticipó Vaquero, un hombre que no es ni mucho menos de una elevada estatura, pero que sí goza de un potentísimo salto. Pedían falta a los jugadores del Valencia, lo vamos a ver repetido una vez más. Y la verdad es que da la impresión de que el salto de Vaquero es absolutamente limpio. Le gana la acción tanto a Boro como a Sempere. Y ahí van a ver la reacción de Johan Cruyff tras el remate de Vaquero, que supone el 3-4 en el marcador, conseguido en el minuto 88. Y Vaquero, que se tiene que retirar. Entra Alexanco al terreno de juego. Ha sufrido un golpe al rematar ese balón. Y Vaquero, que se retira, y entra Alexanco. Alexanco pues por José Mari Vaquero. Alexanco que hace por la línea de banda. Leonardo ha metido la pierna Salinas. Vaquero que se marcha al banquillo de los suplentes, donde también está Stoichkov. Ha habido falta ahora a favor del Valencia. Va a sacar Leonardo. 47 minutos 10 segundos. Leonardo al segundo palo. Reclama al público algo dentro del área. El Barcelona sale con el balón controlado y final del partido. Final del encuentro, victoria del Barcelona en un campo muy difícil como es el estadio Luis Casanova. Victoria por 4-3, conseguida por el conjunto de Johan Cruyff en un partido pleno de juego, emoción, espectáculo y alternativas. Estamos viendo la última jugada en la que Leonardo sacó
la falta y tocó perfectamente de cabeza el jugador del Barcelona. Ovación del público valencianista, no solamente para su equipo, sino también para el Barcelona, que ha demostrado ser un líder muy sólido y que se sitúa ya con 42 puntos y 16 positivos. A la espera de lo que haga mañana el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao en el estadio de San Mamés. Recordemos rápidamente los goles. Cuando se retira López Nieto, el árbitro del partido, silbado por el público. A los 2 minutos Nadal puso el 0-1 para el Barcelona. A los 37 de la primera parte, Pénez de penalti empató el partido. A los 3 de la segunda mitad, Fernando consiguió el 2-1. 5 minutos después, Begiristain ponía el 2-2. En el minuto 19, Laudrup conseguía el 2-3. A la media hora de la segunda parte, Álvaro, en un tanto de picardía,